Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Hoy nos adentramos en el candente discurso de Javier Milei, Sí. el economista y político libertario, que no solo sacudió el panorama político argentino, Ajá, sino que ahora está resonando en todo el mundo. así es. Analizaremos su reciente discurso en Estados Unidos, donde presenta su visión para reducir el Estado, su crítica a la casta política Exacto. y su llamado a una alianza global de naciones que defienden la libertad individual. Y lo que me llama la atención, desde el principio, es cómo Milei nos sitúa en un momento histórico crucial. Habla de un punto de inflexión similar a la década de 1930. Pero esta vez, según él, estamos presenciando el colapso del colectivismo y el amanecer de una nueva era de libertad. Es una declaración audaz, sin duda. Ya. Y lo que es fascinante es cómo Milei conecta este momento histórico con la existencia de un enemigo común en las sociedades occidentales, la casta política, o como él la llama, el partido del Estado. No se limita a Argentina, sino que lo ve como un fenómeno global. Claro. Y ahí es donde muchos se preguntarán, ¿quiénes componen este partido del Estado? ¿A quién se refiere exactamente Milei? Bueno, Milei lo define como un grupo diverso, que incluye a los medios de comunicación tradicionales, los sindicatos, las empresas que se benefician del amiguismo con el gobierno, los burócratas, las ONGs y los académicos. Según él, todos ellos trabajan para promover la expansión del Estado, a expensas de la libertad individual. Es una acusación bastante fuerte. Y para ilustrar su punto, Milei utiliza una imagen impactante. Compara al Estado con un leviatán, que se alimenta de la propaganda y la infiltración cultural. ¿Por qué crees que elige esta metáfora en particular? El leviatán, esa figura monstruosa y poderosa, representa para Milei la naturaleza opresiva del Estado. Busca generar una imagen vivida en la mente del público, transmitiendo la idea de un ente gigantesco que se impone sobre el individuo y lo despoja de su libertad. Y no se queda solo en la metáfora, ¿verdad? Ya ves. Esos ejemplos concretos de cómo ve esta infiltración cultural en acción. Exactamente. Menciona la financiación gubernamental, estudios académicos, ¿qué considera sesgados? La influencia del Estado en los medios de comunicación, la agenda de la paranoia climática, los excesos de la ideología de género e incluso la investigación que, según él, condujo a la creación del virus del COVID-19. Son temas bastante controvertidos, y me imagino que algunos se sentirán incómodos con estas afirmaciones. Pero más allá de la polémica, lo que me impacta es la forma en que Milei conecta estas ideas con la experiencia cotidiana de la gente. Dice que el Estado te quiebra las piernas, y luego te vende muletas a un precio inflado, obligándote a estar agradecido. Es una analogía poderosa, ¿no crees? Totalmente. Con esta frase, Milei busca generar una reacción emocional en el público. Plantea la idea de un Estado que no solo limita tu libertad, sino que también te crea una dependencia artificial para luego beneficiarse de ella. Y si el Estado es este leviatán que nos controla y nos limita, ¿cuál es la solución que propone Milei? Bueno, aquí donde entra en juego la famosa motosierra. Ajá, la motosierra, no se anda con rodeos. Para nada. ¿Verdad? Milei aboga por una reducción radical del Estado, utilizando la metáfora de la motosierra para transmitir la idea de un corte drástico. Y sin concesiones. Quiere pasar la motosierra por todos aquellos sectores y funciones del Estado que considera superfluos, redundantes o directamente perjudiciales para la sociedad. Es una imagen que sin duda capta la atención, pero ¿cómo se traduce esta motosierra en acciones concretas? ¿Qué propone hacer exactamente Milei? Habla de una segunda independencia, tanto para Argentina como para Estados Unidos, una liberación de la tiranía del partido del Estado. Su objetivo es reducir el Estado a su mínima expresión, limitando sus funciones a la protección de la vida, la libertad y la propiedad privada, devolviendo así el poder al pueblo. Suena a una transformación Radical. del sistema. ¿Y algún ejemplo concreto que ilustre esta filosofía de la motosierra? Sí, de hecho, Milei le regaló una motosierra a Elon Musk, como símbolo de su admiración, por la forma en que Musk desafía las estructuras establecidas y corta la burocracia. Es una anécdota curiosa. Parece que Milei no solo habla de cambio, sino que busca rodearse de quienes lo representan. Y hablando de cambio, ¿cómo se conecta esta visión con su perspectiva global? ¿Se limita a Argentina? ¿O va más allá? Milei ve la lucha por la libertad como una batalla global. Hace un llamado a la creación de una internacional de la derecha, un frente unido, de naciones comprometidas con la libertad individual. Y aquí es donde su discurso se vuelve aún más interesante, ¿Por qué lo dices? porque conecta esta lucha global con una crítica a las élites globalistas. Argumenta que estas élites debilitan a las naciones desde adentro, dejándolas vulnerables a amenazas externas. Es una idea que seguramente resonará con quienes desconfían del globalismo y defienden la soberanía nacional. Y para ilustrar este punto,
Milei utiliza un ejemplo muy actual, los recientes ataques de Hamas contra Israel. Exacto. Milei utiliza este trágico evento para reforzar su argumento de que la decadencia de los gobiernos occidentales, su alejamiento de los valores tradicionales y su debilidad ante las amenazas externas nos han vuelto vulnerables a las peores expresiones de la barbarie. Es un argumento que apela al miedo sin duda, pero también es cierto que en el contexto actual la seguridad y la defensa de la civilización occidental son temas que preocupan a muchos. Y ante esta situación, ¿qué propone Milei? ¿Cómo se enfrenta a estas amenazas? Milei propone la creación de una internacional de la derecha, una alianza de naciones que comparten los valores de la libertad individual, el libre mercado y la defensa de la civilización occidental. Ve en esta alianza la única forma de contrarrestar las fuerzas que, según él, buscan destruir nuestro modo de vida. Es una propuesta ambiciosa que implica una reorganización del panorama geopolítico actual. Y hablando de acciones concretas, ¿qué nos puedes decir sobre la propuesta de acuerdo comercial con la administración Trump? ¿Qué podemos destacar de eso? Milei anuncia la intención de Argentina de ser el primer país en unirse al acuerdo comercial recíproco propuesto por Trump. Este anuncio ha generado mucha expectación ya que podría significar un cambio importante en la política exterior y económica de Argentina. Sin duda, es un movimiento audaz con implicaciones significativas y nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. ¿Qué podría significar esto para el futuro de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y América Latina? ¿Será este el comienzo de una nueva era de cooperación basada en el libre mercado y la defensa de la libertad individual? Y es que este acuerdo comercial, como bien dices, nos hace pensar en la aplicación práctica de las ideas de Milei. No se queda solo en la teoría, sino que busca plasmar su visión en acciones concretas. Exacto. Y eso me lleva a otra parte interesante del discurso donde Milei habla de su estrategia para combatir al partido del Estado. Menciona que trabaja con firmeza y de frente sin dar lugar a compromisos. ¿Qué te parece esta postura? Es una postura radical, sin duda. Milei se presenta como un líder que no está dispuesto a negociar sus principios. Argumenta que así como la casta política impuso sus ideas sin el consentimiento del pueblo, ahora él está desmantelando su poder sin su consentimiento. Es un juego arriesgado, ¿no? Algunos podrían interpretarlo como una actitud autoritaria incluso. Es un riesgo que Milei está dispuesto a asumir. Y para describir su forma de actuar, utiliza una metáfora que ya conocemos: pasar la motosierra por los sectores y atribuciones del Estado que considera superfluos. No busca reformar el sistema, sino demolerlo y construir uno nuevo sobre sus bases. Y hablando de demolición, Milei anuncia que este año se implementará la fase 2 de este proceso que ha bautizado como la motosierra profunda. Suena intenso, ¿no crees? ¿Qué implica esa nueva fase? La motosierra profunda representa una intensificación de sus medidas para reducir el Estado. Milei se dirige directamente a los que él llama clientes del Estado, aquellos que se benefician del gasto público mal asignado y de negocios turbios con el gobierno. Entiendo. Es decir, no solo busca reducir el tamaño del Estado, sino también eliminar lo que él considera una red clientelar que se ha enquistado en el sistema. Exactamente. Milei argumenta que al cortar la financiación a estos clientes del Estado, los obliga a ganarse la vida en el sector privado ofreciendo sus bienes y servicios en el mercado, en lugar de depender del favoritismo del gobierno. Es una medida que seguramente generará mucha resistencia. Milei es consciente de los obstáculos que enfrentará. Sí, Milei reconoce que no será fácil. Habla de la oposición de burócratas que intentan sabotear sus reformas tanto en Argentina como en Estados Unidos. Ve en esta resistencia una prueba más de que la casta política se aferra a sus privilegios y está dispuesta a hacer lo que sea para mantener el status quo. Y lo que me parece interesante es cómo Milei compara las estrategias de la casta política en ambos países. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Milei argumenta que las élites políticas, tanto en Argentina como en Estados Unidos, utilizan las mismas tácticas para resistir al cambio. Habla de la manipulación mediática, la creación de falsos enemigos, el uso del miedo y la división para mantener a la población controlada. Y advierte que harán todo lo posible por detener su avance, incluso si eso significa destruir el mundo para conservar sus privilegios. Es una acusación muy seria. ¿Y cómo responde Milei a estas amenazas? ¿Se siente intimidado por la oposición que enfrenta? Para nada. Milei se muestra desafiante, convencido de que su visión representa el camino hacia un futuro mejor. No se deja amedrentar por las críticas ni por las amenazas. Al contrario, las utiliza como combustible para alimentar su lucha. Y esa lucha, como ya hemos visto, no se limita a Argentina. Milei habla de la necesidad de una alianza global de naciones libres para hacer frente a las amenazas externas que ponen en peligro la libertad y la prosperidad. ¿Podrías ampliar un poco más esta idea? Claro. Milei argumenta que la decadencia de los gobiernos occidentales, su ineficiencia, su corrupción y su alejamiento de los valores tradicionales no solo ha empobrecido a sus propios ciudadanos, sino que también los ha debilitado ante enemigos externos, volviéndolos vulnerables a las peores expresiones de la barbarie.
Y como ejemplo de esta barbarie, Milei vuelve a mencionar los recientes ataques de Hamas contra Israel. Es decir, Milei conecta la crisis interna de las sociedades occidentales con la amenaza externa. Y para contrarrestar estas amenazas, propone la creación de una internacional de la derecha, una alianza de naciones que comparte los valores de la libertad individual y la defensa de la civilización occidental. Exactamente. Milei cree que solo a través de la unión de las naciones libres que compartan una visión común del mundo se podrá hacer frente a los desafíos del siglo XXI. Y para concluir su discurso, Milei lanza un mensaje de esperanza y optimismo. ¿Qué dice exactamente? Me interesa conocer sus palabras finales. Milei insta a sus seguidores a volver a crear en aquello que nos hizo grande como civilización. Es un llamado a la acción a recuperar los valores y principios que, según él, sentaron las bases del progreso y la prosperidad de Occidente. Es un mensaje que busca inspirar, que apela a un sentimiento de identidad y de orgullo por los logros de la civilización occidental. Y me parece interesante cómo Milei conecta este llamado a la acción con la idea de la libertad individual. Sí, para Milei, la libertad individual es la base de todo. Cree que solo a través de la libertad las personas pueden desarrollar su máximo potencial, crear riqueza, innovar y construir una sociedad mejor. Y confía en que, a pesar de los desafíos que enfrentamos, la sociedad tiene la capacidad de superar la crisis actual y construir un futuro mejor. Es una visión optimista sin duda. Pero también es cierto que Milei no ofrece soluciones mágicas. Su propuesta implica un cambio profundo, una transformación radical del sistema. Y eso, como ya hemos visto, generará mucha resistencia. ¿Crees que Milei está preparado para enfrentar esa resistencia? ¿Tiene la fuerza y la determinación para llevar adelante su visión? Y es que lo que propone Milei no es una simple reforma, es un cambio de paradigma. Es un desafío directo al modelo de Estado benefactor que ha predominado en Occidente durante las últimas décadas. Cierto. Y eso me lleva a pensar en su propuesta de acuerdo comercial con la administración Trump. Ajá. Algunos podrán verlo como una contradicción, ¿no? Por un lado, critica las élites globalistas, pero por otro busca alianzas internacionales. ¿Cómo interpretas tú esta aparente contradicción? Es interesante cómo Milei combina la defensa de la soberanía nacional con la búsqueda de cooperación internacional. Parece que su enfoque se centra en la construcción de alianzas estratégicas con naciones que comparten valores e intereses comunes, en lugar de un modelo de globalización que él considera perjudicial para los intereses de las naciones y sus ciudadanos. Es decir, una globalización selectiva, basada en la afinidad ideológica y la defensa de la libertad individual. Y volviendo al discurso, no puedo dejar de notar la pasión con la que Milei defiende sus ideas. No escatima en adjetivos al describir al partido del Estado y sus estrategias para, según él, subyugar a la sociedad. ¿Crees que este estilo, que algunos podrían considerar populista, es efectivo para generar un cambio real? Es una pregunta compleja. Sin duda, el estilo de Milei es provocador, directo, incluso agresivo en ocasiones. Utiliza un lenguaje que busca generar una reacción emocional en el público, que busca conectar con sus miedos, sus frustraciones, sus anhelos de cambio. Y esto sin duda puede ser una herramienta poderosa para movilizar a la gente para crear un movimiento de apoyo a su causa. Pero también es cierto que este tipo de retórica puede generar polarización, puede dividir a la sociedad, puede crear un clima de confrontación que dificulte el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas. Es un arma de doble filo, entonces. Puede ser efectiva para movilizar a las bases, pero también puede ser contraproducente si se utiliza de forma irresponsable. Y hablando de responsabilidad, me gustaría destacar la última parte de su discurso, donde Milei hace un llamado a reencontrarnos con nosotros mismos y a volver a crear en aquello que nos hizo grande como civilización. ¿Qué te parece este mensaje final? ¿Es solo una frase vacía o hay algo más detrás? Creo que en ese mensaje final, Milei busca conectar con algo más profundo, con la necesidad de recuperar los valores y principios que, según él, han sido erosionados por el avance del estatismo, del colectivismo, de lo que él llama la decadencia moral de Occidente. Habla de la importancia de la familia, del trabajo duro, de la responsabilidad individual, del respeto a la tradición, del espíritu emprendedor, de la fe en el potencial humano. Son valores que sin duda resuenan en una parte importante de la sociedad que se siente desilusionada con el estado actual, de las cosas que busca un cambio, que anhela un futuro mejor. Es un mensaje que busca inspirar, que busca conectar con las emociones, con los anhelos de una sociedad que se siente perdida, desorientada, incluso amenazada. Y ahora la pregunta del millón. ¿Crees que las ideas de Milei tienen el potencial de generar un cambio real en Argentina, en Estados Unidos y en el mundo en general? Esa es la gran pregunta. Y no tengo una respuesta fácil. Lo que sí puedo decir es que Milei ha logrado algo que pocos han conseguido. Ha puesto el debate sobre el papel del Estado, el valor de la libertad individual y los límites del poder en el centro de la escena política. Ha sacudido el tablero, ha desafiado el status quo, ha despertado conciencias. Y eso en sí mismo ya es un logro significativo. Solo el tiempo dirá si sus ideas se traducen en acciones concretas, si logran generar el cambio que sus seguidores esperan.
pero lo que está claro es que Milei ha dejado una huella, ha abierto un camino, ha plantado una semilla. Y esa semilla en el terreno fértil de la insatisfacción y la búsqueda de un futuro mejor puede germinar y dar frutos inesperados. Es una reflexión muy interesante. Milei, sin duda, es un personaje controvertido que genera amores y odios por igual. Pero lo que no se puede negar es que ha logrado poner sobre la mesa temas fundamentales que merecen ser debatidos con seriedad y profundidad. Y eso en estos tiempos de incertidumbre y cambio acelerado ya es un gran aporte. Y ahora les toca a ustedes, queridos oyentes, sacar sus propias conclusiones. ¿Qué opinan de las ideas de Milei? ¿Creen que sus propuestas son viables? ¿Son un camino hacia un futuro mejor o una vuelta atrás a un pasado que ya no existe? Déjenos sus comentarios, compartan sus opiniones, participemos en este debate que sin duda nos ayudará a comprender mejor el mundo en el que vivimos y los desafíos que enfrentamos. Y no olviden darle like a este episodio, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos Deep Dives. ¡Hasta la próxima!